Hola chicos, damos inicio con su clase de medicina física, ¿sale? Esta vez nos estaría tocando trabajar con patologías en ortopedia, ¿sale? Pues de las como lesiones más comunes que trata, por ejemplo, aquí una imagen de las 10 lesiones ortopédicas más comunes, pues obviamente es dolor en el hombro, dolor en columna, en rodilla, ¿sale? Dolor de codo. Entonces, todo lo que hemos aprendido en el diplomado lo vamos a ejecutar ya dentro de las patologías, ¿sale? Entonces, ya me parece que ustedes estuvieron estudiando la parte de pruebas ortopédicas de muñeca, de mano, tobillo, rodilla, ¿sale? Entonces, en ese aspecto, pues ya nos saltaríamos a la parte ya de tratamiento. Y, por ejemplo, ya la siguiente clase, espero darles como pruebas ortopédicas, espero esas ya las tengan. De todas maneras, yo se las voy a estar proporcionando. En caso de que les falte alguna, pues hay que tomar nota, ¿sale? En la siguiente clase hablaré de pruebas ortopédicas, obviamente en base a las patologías que vamos a estar analizando. Ajá, ¿por qué? Porque todo el tiempo vamos a tener pacientes con dolor en el hombro, dolor en columna, dolor en la mano, ¿sale? Entonces, por cada lesión de codo, mano, rodilla, tobillo, vamos a estar trabajando con qué pruebas ortopédicas serían las específicas para sacar un diagnóstico, ¿sale? Entonces, ustedes me van a sacar diagnóstico general de cada paciente y un diagnóstico específico. ¿A qué hacemos esto de referencia? Que en el diagnóstico general, chicos, pues son todas las algias que conocemos, o sea, lumbalgia, que nos quiere decir dolor lumbar, ¿no? Dorsal, dorsalgia, dolor en zona dorsal. Cervicales, cervicalgia, ¿sale? Dolor en zona cervical. Hombro, omalgia, ajá. Rodilla, gonalgia, ajá, todo eso. Ustedes, entonces yo les voy a decir la siguiente, no la siguiente clase, hasta la siguiente, les estaré diciendo, a ver chicos, me van a hacer de tarea este plan de tratamiento. Es un paciente con tanta edad, con escala de dolor, el famoso EVA, escala visual análoga, de tanto, de 9 de 10 de dolor, tuvo caídas, tuvo traumatismos. ¿Cuál sería el diagnóstico así general, así de como de simple vista, se podría decir? Sabes que pues si es dolor en cuello, por consiguiente, su diagnóstico general sería cervicalgia, ¿sale? Hasta ahí, pues creo que no hay dudas, de lo contrario, pueden escribirme, espero. Les he estado escribiendo ahí en la plataforma, no he recibido respuesta, o bien vía correo electrónico. Espero que ya les hayan proporcionado mi correo electrónico. De todas maneras, viene ahí en la plataforma también. Estoy ahí como ya de Osorio. Ajá, me pueden escribir vía correo electrónico para poderme enviar sus tareas, chicos, dudas, preguntas. A lo mejor se les complica poder subir a la plataforma sus tareas, pero en correo electrónico a lo mejor pudiéramos estar un poquito más en contacto y que me pudieran enviar sus tareas. No necesariamente lo tienes que poner en PowerPoint, Word, ¿no? PDF, con una fotito en tu cuaderno, ¿sale? Una foto, me la subes, me subes la imagen y listo, no hay ningún problema. Entonces, vamos a estar de esta manera, diagnosticando y dando un plan de tratamiento de todo lo que ya saben, medios físicos, electroterapia, ejercicio terapéutico, en base a todo lo que esto ya sabemos, ¿sabes qué? A ver, ¿qué ejercicios serían los necesarios para esta lesión con este tipo de síntomas? ¿Sale? Y las pruebas ortopédicas entran mucho para ese diagnóstico y ese plan de tratamiento. ¿Por qué? Porque gracias a las pruebas ortopédicas podemos determinar, ¿sabes qué? Esta lesión en el cuello se debe a una hernia de disco, se debe a un esguince de primer, segundo grado,
Ajá, o sea, ya diagnósticos específicos y no nada más, pues, como tal en general, ¿no? Cervicalgia. Está muy bien, está excelente la cervicalgia, pero pues no me está hablando mucho, ¿no? No me está hablando de mucho sobre el paciente. Lo único que me dice es dolor cervical, sí, pero ¿a qué se debe, no? Cervicalgia cualquiera lo puede diagnosticar, chicos. Es como por ende, ¿no? Pero como tal, un diagnóstico específico, ¿sabes qué? Tienes una hernia discal a nivel de C4, C5, por eso es que te duele mucho el cuello, o ¿sabes qué? Tuviste un esguince en el ligamento tal, ajá, o bien tienes una ruptura, un desgarro en tal músculo, es por eso que te duele tu cuello, ajá, o tienes desviadas las vértebras cervicales, ajá. Entonces, cualquier alteración ya específica, entonces, pues ya nos hablaría más, ¿no? Sobre el paciente. Entonces, nosotros vamos a tener que diagnosticar específico y general para poder así dar un tratamiento en específico. No nada más, ¿sabes qué? Pues nada más aquí dale el masaje, ponle una compresa caliente y listo. No, o sea, dependiendo, vamos a tener que tratar al paciente y no a la enfermedad, porque cada paciente es diferente. A lo mejor viene mi paciente número 1 con dolor en zona cervical, pero en ese paciente tiene eh, desviadas las vértebras y ahí pues obviamente se necesita de una manipulación, de alguna maniobra que pudieran realizar, ¿no? Me parece que en el temario no cuenta con manipulación, en este caso pues nosotros lo trabajaríamos con movilizaciones, con estiramientos, lo que ya analizamos. En otro paciente, ¿sabes qué? Pues es nada más contractura muscular en el músculo esternocleidomastoideo. Perfecto. ¿Qué estiramientos, qué ejercicio terapéutico será el indicado, será el necesario, por cuánto tiempo sale? O sea, es la misma patología quizá de cervicalgia, pero cada paciente tiene diferente lesión. En otro paciente puede ser una hernia discal y entonces ahí lo más conveniente en hernias discales pues a lo mejor es una tracción no cervical para obviamente liberar al disco intervertebral. Entonces, es a lo que voy, chicos, a qué ejercicios serán los necesarios, para qué tipo de pacientes, qué músculos se lesionaron. No es lo mismo una cervicalgia o un dolor cervical para un paciente, para otro, cambia en edad, cambia en género, cambia en todo. Entonces hay que ver a el paciente, los síntomas del paciente, no de la enfermedad como tal, ¿sale? Tratamos como tal con esos síntomas, con la causa de que está originando ese dolor, ¿vale? Entonces, en ortopedia, pues, ¿qué sería, de qué se encarga la parte ortopédica? Pues como tal es el tratamiento para prevenir o corregir de forma mecánica o quirúrgica las deformaciones o desviaciones de los huesos, de las articulaciones del cuerpo. Entonces, aquí obviamente no vamos a entrar quirúrgicamente, pero sí mecánicamente, con que con movilizaciones, manipulaciones que pudiéramos implementar en el paciente, en su tratamiento. Obviamente con electro, ajá, sabes que aquí voy a colocar TENS, o aquí sabes que son EMS, cuánto, de dónde voy a poner el electrodo, ¿sale? Todo eso lo voy a estar analizando para ya un plan de tratamiento. Esto sería en cuestión a qué es. Y bien, ¿qué patologías vamos a estar trabajando? Generalmente, por ejemplo, una de las más comunes, artrosis, ¿verdad? Que es una enfermedad degenerativa de las articulaciones que consiste pues en la pérdida del cartílago, ajá, que se empiezan a formar osteofitos, hay deformación en la articulación, ajá, esto debido a una sobrecarga mecánica, caídas, traumatismos, ¿no? Que empiezan a afectar esto que les mencionaba del análisis postural, pues obviamente entra mucho aquí, porque si yo tengo una pierna corta,
¿qué va a pasar? Tengo una pierna corta, el peso de esa pierna corta pues va a estar como al 100%, ¿no? O sea, va a estar soportando casi todo el peso de mi cuerpo y va a generar obviamente un estrés, un daño en lo que es mi cartílago. Ajá, entonces por eso es que siempre debemos observar al paciente desde su postura. Ajá, desde los hombros, cadera, cabeza, columna vertebral, si no tiene alguna desviación, una desalineación, para poder como tal emplear o ejecutar los ajustes específicos necesarios. ¿Cómo poder colocar una compresa caliente, fría, dependiendo si tiene o no tiene inflamación? ¿Qué otros ajustes pudiéramos implementar? Pudiéramos implementar una manipulación, ajá, una movilización o un estiramiento, ¿verdad? Para poder, pues, realinear todos estos procesos biomecánicos que tiene el cuerpo, ¿sale? Entonces, para poder relajar, ¿sabes qué? La musculatura me está levantando, me está acortando esa pierna, yo relajo la musculatura, tal cual ajusto esa parte musculoesquelética, ¿verdad? Y obviamente voy a tener un beneficio general en mi paciente y voy a poder evitar este tipo de patologías, la artrosis, que es del más común que pudiéramos tratar en los pacientes. Hay mucho desgaste de cartílago, pero ¿por qué? ¿Por qué está esto mucho? Porque hay desviaciones, desalineaciones en las articulaciones, en la columna, y entonces empieza a haber un desgaste. Pero si nosotros entráramos como prevención, ¿no? Con estiramiento terapéutico, ejercicio terapéutico, medios físicos, pudiéramos evitar todas estas lesiones. Pero, bueno, ahorita vamos a hablar como de las definiciones de cada patología y en la siguiente clase estaré implementando la definición de patología, pero ¿qué pruebas ortopédicas podrías relacionar con cada alteración? O sea, por ejemplo, hombro, ¿no? A ver, ¿qué pruebas ortopédicas puedes realizar? ¿Cómo sacarías tu diagnóstico? ¿Sale? Y así vamos a ir como por regiones, cervicales, dorsales, lumbares, hombro, muñeca, codo, qué posibles alteraciones pudiéramos encontrar, cuáles son las pruebas diagnósticas, cómo quedaría un diagnóstico y cómo quedaría un plan de tratamiento. ¿Sale? Eso es lo que nos estaríamos enfocando, pero ahorita vamos a ver, pues, qué son estas definiciones, ¿vale? En este caso, bueno, hablamos de coxartrosis, ajá. La coxartrosis, pues, es un desgaste, ¿verdad? De lo que es la articulación de cadera, ajá, o sea, en la coxofemoral. Ahí hay un desgaste y entonces empieza a haber crepitaciones, no sé si en pruebas ortopédicas vieron la prueba ortopédica de Ortolani en caso de niños y la prueba de Fabric-Patrick o Patrick-Feverick, que es una prueba diagnóstica para coxartrosis. ¿Cómo saber que el paciente tiene coxartrosis? También la prueba del flamenco, por ejemplo, es una prueba muy, muy básica, en la cual el paciente en esa pierna que le duele, en esa cadera que le duele, le pones como a caminar de cojito, por decirlo de alguna manera, en un solo pie, ajá, en monopodal, y empieza a haber un brincoteo, y en ese proceso, obviamente, si hay desgaste cartílago, empieza a pegar hueso con hueso, y nos da como tal una lesión. Ajá, entonces da positiva esa prueba ortopédica y pudiéramos determinar que ya empieza a haber desgaste cartílago o a lo mejor ya lo hay. ¿Cómo lo tendría que confirmar? Obviamente con el uso de radiografías. En uso de radiografías ahí se observa ese desgaste, quizá esa fusión, ¿verdad? De que ya se juntaron esa cabeza femoral con el acetábulo en este caso. A veces cuando ya es muy avanzada la patología, pues se tiene que implementar quirúrgicamente, ¿no? Como tal una órtesis, el aparato que sustituye a lo que es la cabeza femoral.
pero pudiéramos evitarlo, ¿verdad? Pudiéramos evitarlo con manipulación, con estiramiento, ejercicio, compresas, relajando la musculatura, que suelte el hueso y así poder emparejar la carga en ambas extremidades inferiores y que no esté soportando todo el peso una extremidad y que, bueno, se nos complique, ¿sale? Eso sería la coxartrosis. Tenemos gonartrosis también, que sería en cuestión artrosis de rodilla. Ajá. Hay ciertas patologías también aquí, como Appling Distraction Test, perdón, que, bueno, pues esta nos ayuda para ver el análisis que es de cómo se encuentra tanto el ligamento como el menisco, ¿sale? De cómo se encuentran todos estos componentes. En cuestión a la rodilla, pues tenemos también grados, tenemos grado 1, grado 2, en todo el tipo de artrosis tenemos grados. Tercero o moderado y un cuarto grave, que ahí ya, bueno, pues es un estrechamiento severo en el espacio articular. Así también hay osteofitos presentes, o sea, ya como calcificaciones que se empiezan ahí a generar y empiezan a doler. Entonces, este tipo de artrosis, pues también pudiéramos evitarla, obviamente, con un buen estiramiento, ejercicio terapéutico, compresas, sobre todo TENS, por ejemplo, para relajar. Aquí lo que mucho lesiona la rodilla es el cuádriceps femoral, entonces trabajar con él para relajarlo o tonificarlo, dependiendo sea el caso, con electroterapia, pues pudiéramos ayudar bastante, ¿no? En los pacientes. El famoso espolón calcáneo. Este espolón calcáneo, pues nace también esta parte, esta enfermedad, desde lo que es cadera, desde lo que es columna hacia arriba, está mal, empieza a afectar, ¿verdad? Empieza a haber carga, en esa pierna corta empieza a haber mucha carga, y entonces como hay mucha carga, hay más producción como tal ahí de células óseas y entonces pues se genera como una calcificación, como un taconcito como lo vemos ahí en la imagen y bueno, es doloroso en el paciente, ¿sale? Ese espolón calcáneo. Obviamente este pues también se trabaja mucho sobre todo con el análisis, ¿no? Biomecánico, poder soltar, poder tonificar la musculatura, liberarlo. Ajá, entonces todo esto vamos a empezar a trabajar como el plan de tratamiento ya completo en cada patología. Ajá, en este caso ayuda bastante mucho también las tracciones manuales articulares, el masaje también, las manipulaciones en masaje, fricciones, amasamientos, percusiones, ajá, todo eso entra también. Espolón, hernia de disco, también bastante demandada, ¿verdad? Esta patología, hernia discal o hernia de disco, que bueno, pues que como tal estaría enfocado también en ocasiones a veces hasta una cirugía. Tenemos protusión discal o bien hernia tipo 1, que en este caso lo vemos ahí en la imagen, que es una degeneración del disco, tal cual nada más desviación del anillo fibroso. Acuérdense, el disco intervertebral conformado por un anillo fibroso y un núcleo pulposo. El núcleo pulposo es como un búbalo, ajá, eso es el parte líquida de ese búbalo, es el famoso núcleo pulposo, y lo de afuera es el anillo fibroso. Cuando hay una protusión discal, solamente se deforma el anillo fibroso, pero se conserva el núcleo pulposo, no pasa. Ajá, así como lo estamos viendo, pero cuando ya hay un secuestro, ajá, ya sale el núcleo pulposo, rompe como tal las fibras del anillo fibroso. Ajá, en una extracción, en un prolapso, está a punto, pero todavía no está fuera el núcleo pulposo. Entonces, generalmente, mecánicamente, en ortopedia, pudiéramos trabajar con la parte de protusión discal, ajá, y el prolapso. Pero ya en las otras a veces sí ya es quirúrgico, ¿no? Entonces ahí sí ya pudiéramos entrar en ese aspecto. Pero bueno, en este caso, como está enfocado más a la rehabilitación, bueno, pues entonces se enfocaríamos a
Ejercicio terapéutico, por ejemplo, en hernias discales, mucho se da de flexiones laterales de columna vertebral, así también la flexoextensión pura de la columna vertebral. Flexión y extensión, dependiendo hacia dónde tengas tu hernia de disco. Ajá, si la tienes al lado derecho, pues entonces hacer flexiones laterales del lado izquierdo para empezar a cerrar ese acuñamiento que se hace en los cuerpos vertebrales. Ajá, obviamente les estaríamos dejando, dosificando ese ejercicio terapéutico en el paciente. Ajá, y la verdad es que sí, el cuerpo pues tiene la capacidad de poderse readaptar, ¿no? Como tal a la biomecánica, el músculo, acuérdense, como tal el músculo, el hueso tiene memoria, el cerebro tiene la capacidad de poder trabajar, ¿no? Reeducar, reconectar toda esta parte disfuncional. Entonces, esto es hernia de disco. Entramos con síndrome del túnel carpiano, ajá, o síndrome del túnel del carpo, también llamamos. Aquí, obviamente, tendríamos que hacer específicamente algunas maniobras. Aquí, por ejemplo, entra mucho lo que es la quiropráctica, ¿sale? Entra mucho a poder colocar el hueso en su lugar. Ajá, por eso esta literatura nos habla, los quiroprácticos pueden ser pues como de mucha ayuda. En este caso nosotros obviamente tendríamos que trabajar con todo lo que ya sabemos, medios físicos, estiramiento, ¿sale? Y sobre todo electro. Ajá. ¿Por qué? Porque esto ya es una presión nerviosa. Ya está a nivel de zona cervical, entonces tenemos que trabajar ya sea masaje, compresa, a nivel de cuello, a nivel de zona cervical y obviamente agarrando todo el trayecto, hombro, brazo, antebrazo, muñeca, mano, o sea, agarrar todo, ya sea masaje, ya sea electro, ya sea medios físicos, ¿sale? Ejercicio terapéutico, tendríamos que agarrar todo el segmento cervical, y lo que es cintura escapular y extremidad superior. Y bien, las patologías musculoesqueléticas comprenden un conjunto de lesiones y síntomas que afectan al sistema osteomuscular y sus estructuras asociadas. Entonces, en las patologías, casi siempre como en ortopedia, se trabaja la parte musculoesquelética, en este caso huesos, músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, vasos sanguíneos, ¿sale? Y bien, estos pueden ser provocados ya sea de manera súbita o de manera repetitiva. Ajá, ¿esto a qué vamos? Bueno, pues la forma súbita es alguna caída, ajá, no sé, algún agarre mal posicionado de algún objeto, ¿no? Que de repente se me desvió la mano, se me desvió el pie, y bueno, eso puede ser como tal que me lesione la extremidad. Eso de forma súbita, un golpe, un impacto directo, súbitamente. Pero la parte repetitiva, pues es que estamos en constante repetición, ¿sale? Por ejemplo, ahí por eso coloqué la imagen de una secretaria que repetidamente o repetidas veces está en constante tecleo, ¿no? Está en constante movimiento de la extremidad, las falanges, ¿no? Y empieza a haber una repercusión severa en lo que son los carpos. Ajá, o por ejemplo, aquel oficinista que pasa mucho tiempo en flexión de cuello, ajá, y entonces pues también nos empieza a perjudicar, y estos son eventos ocasionados por repetición repetitiva. Ajá. Ok, los de esfuerzo, les comentaba, pues es como tal de un esfuerzo súbito, son sobreesfuerzos y que obviamente van a producir lesiones como esguinces, dislocaciones, torceduras, fracturas, en el peor de los casos, pues obviamente es una fractura. En cuestión a fracturas, no sé si vieron un poquito de fracturas, pues consta de una fractura cerrada o fractura expuesta o abierta, que es cuando obviamente pasa el hueso fuera de piel, eso es de lo más peligroso. Ajá, sobre todo cuando la persona, por ejemplo, tiene diabetes,
tiene bajas obviamente el sistema inmunológico, lo cual puede pues ahí pescar hasta un agente patógeno, ¿no? Y que le causa una osteomielitis, una infección en hueso. Eso es como de lo más peligroso que pudiera presentar en una fractura un paciente. Pero puede ser también que tenga fractura cerrada y bueno, pues también ahí ya obviamente entramos con, por ejemplo, inmovilizar, ¿no? Para esto tenemos obviamente instrumentos que se llaman, por ejemplo, estabilizadores de clavícula, estabilizador de hombro, de columna, ajá, que obviamente estos te permiten sanar esas fracturas, ajá, consolidar, que se empiece a hacer el callo óseo y que no perjudique al paciente en fisura, fractura, que obviamente no intervenga con un daño en el nervio, en algún órgano, nada más damos cierto tiempo para que se regenere otra vez esa parte ósea. Ajá. Entonces, de lo más común que podemos encontrar, pues son esguinces, ajá, y que esos esguinces, pues sí pudiéramos ayudar con un poquito de movilización, de masaje, por ejemplo, tipos de masaje también ahí entran, masaje linfático, ¿no? Cuando hay un edema, cuando hay una inflamación, tal cual ahí, presente algún hematoma, lo morado que se ve, la sangre estancada que se encuentra. Ajá, y pudiéramos empezar con un masaje linfático para poder drenar toda esa inflamación. Y ya posterior a eso, pues entraríamos con un masaje quizá tonificante o relajante para la musculatura. Ajá, y que se empieza a estabilizar y que no esté como inestable la articulación y que el paciente pueda realizar sus actividades normales. Ajá. Por ejemplo, aquí en un evento, en un esguince o un traumatismo, sea cual sea, así agudo, al momento, ¿qué se puede hacer? Siempre estar con medios físicos primero. Esos medios físicos, ¿como cuál? Como la crioterapia, el hielo. Siempre, siempre se debe trabajar la crioterapia en un evento que tenga tal cual, por ejemplo, una caída, un resbalón, torcedura, siempre inmediatamente, si hay proceso inflamatorio, colocar una compresa fría. Ajá, obviamente, no nada más es de colocarla y la quito, sino estar generalmente cada 8 horas por unos 2, 3 días aproximadamente. Ajá, porque es lo que pasa cuando el médico, por ejemplo, ¿no? Está tratando en cuestión a fármacos, que le manda, ¿sabes qué? Pues es un desinflamatorio, te lo vas a tomar cada 8 horas por tantos días. En nuestro caso, más en como rehabilitación, pues nos enfocaríamos más a la parte de los medios físicos, todo lo que han aprendido, ¿no? En este caso, primero hay que dejar que baje esa inflamación a partir de los medios físicos, en este caso la crioterapia, manejarla cada 8 horas o 3 veces al día durante 2, 3 días para que ceda la inflamación. Posterior a ello, pues empezaríamos con movilización, estiramiento, ¿verdad? Y también a lo mejor un poco de TENS o EMS, dependiendo, para poder estimular, hacer acción muscular. Ok, eso sería en cuestión a esfuerzo súbito. Esfuerzo repetitivo en los trastornos como tal. En patologías ortopédicas, pues tenemos, por ejemplo, les decía, las famosas lumbalgias, cervicalgia, gonalgia, ajá, dorsalgia, ajá. Entonces, todo esto son trastornos acumulativos, ¿verdad? Traumáticos. Entonces, como ¿cuáles? Como el síndrome facetario, hernia discal, anterolistesis de L5. Ajá, la anterolistesis quiere decir que la vértebra número 5 de zona lumbar se va muy anterior respecto a su centro de gravedad. Entonces, eso es la anterolistesis de L5. Hernia de disco, antes ya mencionada. El síndrome facetario es cuando las facetas articulares de las vértebras empiezan a
desgastarse. Y empieza a haber un desgaste cartílago y entonces a eso llamamos síndrome facetario. Ajá, entonces esas cuestiones generalmente son por repetición, que a lo mejor están cargando todo el tiempo bultos, ¿no? Por ejemplo, de alimento, en caso de carpinteros muebles, en caso del albañil, pues los tabiques, el cemento, entonces constantemente es repetición continua de carga y lo cual pues obviamente empieza a generar un daño severo en las articulaciones, en este caso en hombro más que nada. ¿Sale? Ok, pasamos con las extremidades superiores. ¿Qué patologías pudiéramos encontrar? Aquí, pues obviamente, hombro congelado, túnel del carpo, tendinitis, radiculopatía. Radiculopatía es la presión de un nervio a nivel de columna vertebral, a nivel de médula espinal. Tendinitis, inflamación, acuérdense del tendón. Túnel del carpo ya es una lesión también a nivel del nervio, ajá, el nervio mediano, que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante. Hombro congelado, que sería, bueno, pues ya cuando empieza a haber fusión, quizá fibrosis en la musculatura y que tal cual como su nombre lo dice, se congela el hombro y el paciente pues le causa mucho dolor, no puede movilizarlo, ¿sale? En cuestión a las patologías de extremidad superior, podemos encontrar tendinitis, tenosinovitis, en cuestión a tendón. Nervios, pues obviamente el síndrome de túnel carpiano, por ejemplo, que es una compresión del nervio que obviamente me va a generar adormecimiento, hormigueo. No sé si en pruebas de ortopédicas de muñeca ustedes pudieron aprender la de Pallen, que es una muy básica, para poder saber si tiene túnel del carpo o no. Así se llama la prueba ortopédica. De lo contrario, si no la vieron, no se preocupen, se las voy a dar la siguiente clase. Pruebas ortopédicas en cuestión a mano. Si les faltase alguna, pues bueno, toma nota. Si ya la saben, hagan caso omiso. ¿Sale? Ok, en cuestión al sistema circulatorio, bueno, pues es como tal que ya empieza a haber un daño a nivel de los vasos sanguíneos. En este caso, lo más común es la famosa, el síndrome de salida torácica, que empieza a haber una presión de los vasos sanguíneos, perdón, entre la primera costilla y clavícula. Ajá, se asocia mucho con dolor de cuello, dolor de hombro, pero a veces está esta patología que es el síndrome de salida torácica. Las situaciones principales de riesgo en los trastornos musculoesqueléticos son, pues obviamente, la manipulación manual de cargas, como les decía, albañiles, carpinteros, movimientos repetitivos, ¿no? Secretarias, aquellos que cosen, tejen, ¿no? Posturas inconfortables, mala postura. Ajá. No sé si les dejé. Para esto la tarea van a realizar un tipo collage donde me van a poner lo de higiene de columna vertebral, porque todo el tratamiento ya lo sabemos, ¿no? Quizá dosificar el ejercicio terapéutico, electroterapia, medios físicos, ajá, pero si falta esta parte de higiene de columna vertebral o higiene de todo el cuerpo, pues obviamente me va a generar un no beneficio al paciente. Ajá, entonces las posturas inconfortables me van a generar dolor en el cuello, implican pues obviamente dolor, lesión. Vean, por ejemplo, aquí en la imagen, ¿no? Esa persona que a lo mejor está en constante, pues, trabajo con la computadora, la silla debe tener, pues, cierto segmento, la mesa donde se apoya también. ¿Por qué? Porque si no empieza a generar lesión, obviamente, en columna vertebral, ya sea dorsal, ya sea lumbar, cuello, o sea, todo en general se empieza a afectar, chicos. ¿Sale? Entonces van a hacer un tipo collage donde puedan poner posturas inconfortables y confortables que ayuden a tu columna, a tus músculos. Ajá. Por ejemplo, aquí, pues si tenemos el cuello inclinado, extendido, la espalda, perdón, sin apoyar, brazos por encima de los hombros, espalda inclinada, o sea, todo esto, espalda girada me va a, obviamente, perjudicar.
El cargar, con cuestiones, por ejemplo, en las chicas que cargan a los bebecitos, también me va a generar un estrés, una tensión muscular a nivel de espalda, hombros, de cuello. Ajá, me va a generar mucho dolor. Por ejemplo, a la hora de dormir, que es un evento que hacemos pues a diario, ¿verdad? El tener una almohada que sea entre las piernas para amortiguar el peso, o que esté equilibrada la pierna y que no caiga esa pierna en la otra y empiece a haber una inflamación en la musculatura, en las bursas sobre todo, a nivel del trocánter mayor. Ahí tenemos una bursa y a eso tenemos una patología de bursitis trocantérica. Ajá, entonces la almohada también debe ser ideal, no debe ser demasiado alta ni demasiado baja, debe ser en promedio entre lo que es el hombro y la cabeza recta. Ajá, esa medida debe ser la ideal. También el peso, obviamente excesivo, va a ser uno de los factores importantes que van a pues obviamente predominar en estas lesiones. Por ejemplo, aquellos niños que van a la escuela, ahorita, obviamente por la pandemia, clases en línea, quizá ha mejorado esos dolores que tienen los niños, ¿no? Por ya no la excesiva carga de libros. Pero bueno, en cuestión a la obesidad, por ejemplo, el sobrepeso, pues también me perjudicaría a mis músculos, a mis ligamentos, a mi columna, tal cual. Y obviamente nosotros vamos a tratar precisamente esas lesiones. Ajá. Objetos voluminosos, obviamente que se dificulte tener una buena postura, que se nos dificulte el agarre, la posición, todo eso, pues sabes qué, si es demasiado peso excesivo o bien tiene mucho peso, mejor puedo ocupar herramientas, ¿no? Que me pueden ayudar. Por ejemplo, el diablo ahí que vemos, sabes que mejor ayúdate, ¿no? Para que no sufra mucho la musculatura, los discos intervertebrales, porque por estas cuestiones salen o nacen las famosas hernias discales. Entonces, aguas, chicos. El embarazo también es uno de los factores que influyen mucho a frecuencia de dolor de espalda, dolor de extremidades, de piernas, tobillos. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Hay un cambio fisiológico debido al peso del bebé y empieza a haber una lesión, ¿verdad? En columna vertebral, hay un aumento en la cifosis torácica, un aumento en la lordosis lumbar, que son curvas de la columna, ¿verdad? Que ustedes ya saben este aspecto y que empieza a perjudicar todo el proceso biomecánico del cuerpo. Existen dos tipos de lesiones, las podemos determinar agudas y dolorosas y crónicas y duraderas. Las agudas y dolorosas, pues, por ejemplo, pudiéramos hablar de un peso excesivo, bloqueo de una articulación, ¿sale? Esas son generalmente las dolorosas, las agudas. Crónicas sí ya son, pues como tal más, por ejemplo, una tendinitis, bursitis, toda la inflamación, túnel del carpo, cuestiones de radiculopatía como ciática, por ejemplo, no es un dolor que nace de la columna lumbar y se irradia, se corre al dolor en una pierna. Ahí generalmente pues sí es una lesión severa. Entonces, dolor localizado en músculos o articulaciones. Tenemos dolores localizados, a esto que va, dolor localizado y dolor irradiado, que es irradiación que corre. Cuando el dolor te dice que corre, generalmente es radiculopatía, presión de un nervio que por eso tiene ese recorrido. Ajá. Cuando ya es cuestión crónica, aparecerá rigidez, hormigueo, entumecimiento, adormecimiento, pérdida de fuerza, ajá, pérdida de sensibilidad, eso ya es cuestión crónica, que si ya se está viendo afectada la parte neurológica, el nervio. ¿Sale? Por eso todo lo cuando veíamos neuroplasticidad, pues aprendíamos esa cuestión del cerebro, en trabajar, ¿no? En reentrenar esas funciones motoras y sensitivas que tiene pues el área, ¿no? Y la parte del dolor localizado quiere decir que nada más se queda ahí. Sabes que tengo un dolor en el cuello, pero únicamente se queda en esa zona. No corre hacia las extremidades superiores o en caso de un dolor lumbar, sabes que es una lumbalgia porque nada más le está doliendo la zona lumbar
Pero cuando ya hablamos de lumbociática, por ejemplo, o lumbociatalgia, entonces ya es un dolor que está a nivel tal cual lumbar y que corre el dolor. Entonces eso ya genera, pues obviamente es la presión del nervio. Ajá. Por ejemplo, la fatiga muscular, que es obviamente también un daño en lo que es la musculatura, está lesionada esa zona, es más propensa a desgarros, lesiones y demás. Ajá, ¿qué hacer para evitar los trastornos musculoesqueléticos? Por ejemplo, no trabajar más de 1 hora consecutiva en tareas altamente repetitivas, entonces siempre, cada hora que tú tengas, por ejemplo, ¿sabes qué es que paso 8 horas por mi trabajo sentada en la computadora? Sabes que cada hora, pues levántate, estira el brazo, estira la pierna, estira tu cuello, movilízalo, ¿sale? Unos 8 minutos, ve al baño por cada hora, estar trabajando con la musculatura. En tiempos de descanso, bueno, pues pudiéramos entrar en elongación de extremidades, dentro de lo posible rotar las tareas. ¿Sabes qué? Puedo levantarme, puedo estar sentada. ¿Sabes qué? Si pasas mucho tiempo de pie, también siéntate para que el cuerpo no esté cargando tanto el peso. Una buena alimentación y ejercicios en relación a la musculatura, pues obviamente me darán una salud más óptima, más saludable. Ajá. Algunos estiramientos como muy generales, ¿no? Pero bueno, en este caso trabajaríamos con ejercicio terapéutico específico. Ajá. Por ejemplo, en caso de las, sobre todo secretarias, costureras, sabes que recomendarle que estén trabajando con esta maniobra, este ejercicio en cada uno de los dedos para un mayor agarre, una mejor fuerza, soporte, estabilidad, ¿sale? Este tipo también de desviación radial, desviación cubital, flexión, extensión de mano y muñeca, ayudará a evitar probables complicaciones, ¿sale? El abre, el cierre del puño en cuestión a mano también ayudaría bastante en situaciones dolorosas del paciente, o bien pudiéramos hasta entrar en prevención, ¿no? Ahí tenemos alteraciones en la columna vertebral, una hipercifosis. Ajá. Tenemos aquí, pudiéramos entrar con masajito, movilizaciones. Ajá. Ahí entramos con este tipo de manipulaciones manuales, ¿no? Tal cual. Ajá, cómo se ve modificado el músculo, en qué tipo de estiramiento. Y bueno, entramos con estas principales patologías que son la espondilolistesis, que es tal cual un movimiento que hace la vértebra, ajá, ya sea anterior o ya sea posterior. Hablamos de anterolistesis cuando se va anterior, retrolistesis cuando se va hacia atrás la vértebra, y hablamos también de una espondilolisis. Aguas, aquí cuando hay espondilolisis quiere decir que ya se fracturó, que ya perdió el hueso, ¿no? Ya se separó. Entonces ahí lisis, destrucción. Ajá, entonces ahí es donde, pues, obviamente quizá a veces es quirúrgico. Retrolistesis, una inestabilidad estructural en movimiento de retroceso, ¿no? De la vértebra. Aquí lo vemos. Y bueno, pues ahí obviamente con el ejercicio terapéutico, por ejemplo los TENS, para tonificar la musculatura, obviamente la misma musculatura, como está pegado a la parte ósea, va a jalar al hueso y por ende vamos a acomodar, vamos a reestructurar, ajustar esta zona. ¿Sale? Tendinitis, una inflamación en el tendón, puede ser, pues sea cual sea la musculatura, del infraespinoso, del supraespinoso, del bíceps, ¿no? Es como tal la inflamación de este tendón y por consiguiente nos da dolor, dificultad de movimiento. Ajá. Por ejemplo, un desgarro muscular del manguito rotatorio o rotador, pues también. Esto se debe a que a un esfuerzo, un sobreesfuerzo de la musculatura que llega a romper algunas fibras musculares. Ajá. Entonces, todo esto, bursitis, una inflamación de la bursa, donde tenemos bursa, pues puede ser ahí a nivel de lo que es codo, en la bursa del olecrano. Ahí llamaríamos una bursitis oleocraneana. La diferencia entre una hernia discal cervical y una lumbar,
Esto también de preferencia, copien este cuadro para que lo tengan presente, cuál es la diferencia en cuestión de sintomatología y bueno, pues pudiera ser más práctico para ustedes. Para hacer claros y específicos, las patologías óseas son osteoporosis, osteomalacia, enfermedad de Payet, osteomielitis aguda, tuberculosis, tumores óseos, todo esto son patologías óseas. Ajá. Tendinosas como tal cual tendinitis, epicondilitis o codo de tenista, epitrocleitis o codo de golfista, ahí no lo puse, pero también es tendinitis del supraespinoso, por ejemplo, tendinitis aquilea, bursitis, ¿verdad? Todo eso es cuestión tendón, ajá. Y en cuestión a los ligamentos, pues obviamente ya aquí hablamos de esguinces y grados de esguinces. Esguince grado 1, esguince grado 2, grado 3, ¿verdad? Cuando hay una ruptura parcial, una ruptura total, o bien o solamente una distensión del ligamento, solamente se estiraron demasiado en el esguince grado 1. ¿Vale? Y bueno, pues con esto terminamos la parte de patologías, como la introducción de patologías, chicos. Me van a hacer eso de tarea y un collage de la higiene y columna vertebral, me sacan fotito, me la mandan vía correo electrónico, o bien la suben a la plataforma. ¿Vale? Por ahí ya les mandé, chequen por favor sus mensajes en la plataforma y espero pues que me den esas tareitas. ¿Vale? La finalidad de todo esto es que ustedes refuercen ese conocimiento que están adquiriendo. Ajá, porque ya vamos a entrar en tratamiento y entonces vamos a poder ejecutar todo lo que ya han aprendido durante este diplomado. Ajá, la finalidad es que ustedes sepan ejecutar todo esto. Ajá, sepan diagnosticar generalmente, específicamente y dar un plan de tratamiento. ¿Cuántos estiramientos, por cuánto tiempo, cuánto será lo necesario de electroterapia? ¿Podré meter aquí crioterapia o será mejor la termoterapia? Todo eso lo podrán colocar en el plan de tratamiento dentro de la medicina física. ¿Sale? Entonces, la siguiente clase vamos a enfocarnos un poquito más a ciertas patologías en específico, por ejemplo, los esguinces, que es lo más común, ¿no? Las tendinitis, ajá, los desgastes de cartílago, cuál sería el tratamiento para cada una de estas alteraciones. ¿Sale? Entonces, de tarea, higiene de columna vertebral, porque si a lo mejor tú estás trabajando excelente con ejercicio terapéutico, le estás poniendo los TENS adecuadamente, los electrodos y todo, pero si el paciente no tiene una buena postura, te echa a perder todo tu trabajo, ¿sale? Entonces la higiene de columna es de vital importancia. Higiene de columna, van a hacer su investigación, así como también quizá un cuadrito donde pongan todas estas patologías, ajá, y pueden investigar algunas otras que a ustedes les llame la atención. Por ejemplo, no hablé de ciática, pero en la siguiente clase lo voy a hablar. Hay muchas patologías, por eso es que en su temario vienen patologías ortopédicas, porque es demasiado. Entonces, en la siguiente clase hablaré de otras patologías, en este caso la ciática, ciatalgia, ¿no? Y que, bueno, pudiéramos dar un plan de tratamiento, un diagnóstico en específico. Entonces, espero su cuadrito, vayan haciéndolo, formándolo en cuestión a enfermedades, a patologías, y ya después le vamos a anexar el plan de tratamiento, que sería el específico, el ideal para cada patología. ¿Sale, chicos? Entonces, bueno, con eso finalizamos su tarea, higiene de columna, el cuadro de patologías y el cuadro de las hernias de disco, diferencia entre una cervical y una lumbar, cuál es la sintomatología de cada una. Y pues nada, con eso terminamos. Ajá, voy a estar nuevamente escribiéndoles vía plataforma o por favor pudieran enviarme sus tareas para poderlas revisar vía correo electrónico. La siguiente clase estaremos trabajando un poquito en cuestión a pruebas ortopédicas, más patologías y el tratamiento, ¿sale? Ya hasta la tercera, me parece que son 3 clases de ortopedia. La última clase, bueno, sí sería ya de plan de tratamiento, diagnóstico, y ya les dejaré
una tareita de que me pudieran dar diagnósticos generales específicos en un padecimiento actual, ¿no? O bien en un paciente real, ¿sale? Ya les iré indicando cómo va esta cuestión. Bien, por el momento, muchas gracias. Nos estaremos escuchando, ¿verdad? La siguiente clase, que sería nuevamente la continuación de patologías en ortopedia, pero obviamente yo les voy a implementar patologías, perdón, pruebas ortopédicas, que esto obviamente ya lo debieron ver, pero si alguna de estas pruebas que yo coloqué te hace falta una, pues pudieras tomar nota. De lo contrario, caso omiso sobre esto. ¿Sale? Muchas gracias. Nos vemos en la próxima semana en su próxima clase.